Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me da gusto saludarles desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo para las naciones. Mis hermanos, dependiendo a qué hora me esté viendo usted, le mando un saludo y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos transmitiendo el día de hoy en vivo, dando por conclusión con esta lección, con el número 52, esta enseñanza, ¿sí? Y continuaremos la próxima semana con temas matrimoniales. Si usted está pasando por alguna situación matrimonial o está en una situación muy buena, con muy buena relación matrimonial, le invito a que el próximo lunes se conecte para que afirmen esa buena relación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tratar a nuestra esposa? ¿Cómo tratar a nuestro esposo? ¿Cómo tratar a nuestros hijos? ¿Cómo tratar y tener comunicación y buen testimonio con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros nietos, con nuestras personas más allegadas? ¿Qué le parece? Vamos a escudriñar, todas las áreas de lo que es el matrimonio y la familia. Por lo tanto, hoy, mis hermanos, estamos entrando a la lección número 52, que es la última de 52 enseñanzas que iniciamos, ¿sí? Gloria al Señor. Vamos a estar dando por concluir el día de hoy. Ayer que mis hermanos reciban un saludo de parte de mi esposa, Blanca Madrigal Torres. ¿Qué le parece? Que les manda un saludo fraternal a todos y cada uno de ustedes. ¿Le parece? Bueno, mientras se conectan, vamos a estar leyendo. Mi hermano Rufino, bendiciones, Dios les bendiga desde la ciudad de Monterrey. No sé si escucharon, están empezando a conectarse, gloria a Dios. La próxima semana vamos a hablar del matrimonio, nuestra relación, cómo debe de ser de acuerdo y a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando la relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas de la familia, entre abuelos y nietos, entre suegras, suegros y yernos o suegros y nueras. ¿Cómo tiene que ser esa relación para guardar y tener un buen testimonio? Y aquí vamos a aprender muchas cosas que nos hace falta, hermanos, como iglesia, tener esas enseñanzas matrimoniales para poder enfrentar victoriosos cada situación adversa que venga a nuestro núcleo familiar. Bueno, sin más, continuamos. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya les mandamos saludos de parte de mi esposa, Blanca Madrigal Torres, y donde quiera que se encuentren, reciban un saludo fraternal. El tema de hoy, mis hermanos, vamos a tocar el tema que es la verdadera adoración. Cuando usted y yo vamos al templo, levantamos nuestras manos adorando al Creador, adorando a nuestro Señor Jesucristo, adorando al Dios, adorando al que nos dio la salvación. ¿Es una verdadera adoración o es una adoración, según el estudio, ignorante? ¿O es una adoración
vana, o finalmente es una adoración verdadera. ¿Cuál de estos tres tipos de adoración es la que usted o yo le ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le parece? Bueno, si no lo sabe, coméntelo para usted que es una adoración vana, para usted que es una adoración ignorante, para usted que es una verdadera adoración. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a iniciar con el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 23, versículo 24, que dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, porque se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu Santo, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. ¿Qué te parece? En otra versión dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. Una vez un maestro le preguntó a un alumno, a un discípulo, ¿por qué no adoras a los ídolos? Y el discípulo le respondió, porque el fuego los quema. Entonces adora el fuego, le dijo el maestro. En todo caso, adoraría al agua, dice el discípulo, porque el agua es capaz de apagar el fuego. Y el maestro le responde, bueno, pues entonces adora al agua. Y vuelve a contestar el discípulo, pues en todo caso, adoraría a las nubes. ¿Por qué? Porque son capaces de apagar el fuego con la lluvia. ¿Sí? Bueno, pues entonces adoro las nubes, dice el maestro. Y vuelve a responder el discípulo, no, porque el viento es más fuerte que las nubes y se las lleva para un lado y para otro. Entonces el maestro le vuelve a decir, entonces adora al viento que sopla. Y contesta el alumno, si tendría que adorar al viento, adoraría al hombre que tiene poder de soplar, ¿sí? Y yo le contesta el maestro, pues entonces adora al hombre. Dice, no, porque el hombre muere. Y no, porque lo único digno de adorarse es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Y quién es? El maestro sabía lo que estaba diciendo y alabó la sabiduría del discípulo. Cuando terminó diciendo, si tampoco voy a adorar al hombre, porque se muere, y lo único que es digno de adorarse es el dueño de la vida y de la muerte. Por medio de nuestra adoración, hermanos, podemos ganar nueva enseñanza, nueva perspectiva, nueva esperanza y ver la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios. Recordemos su soberanía y su control sobre todas las cosas y que solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, es digno de nuestra adoración. ¿Qué te parece? Ahora sí vamos a entrar al tema. Esta fue solamente la introducción. Hay 3 clases de adoración, ya les comentaba. Vamos a entrar a la primera adoración, que es la adoración ignorante. Y para saber cómo es una adoración ignorante, vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, que dice de esta manera. Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses.
y hasta encontré un altar dedicado al Dios no conocido o al Dios desconocido. Y dice el apóstol Pablo, pues ese Dios que ustedes no conocen, pero que lo honran sin conocerlo, es el Dios del que yo vengo a hablarles. ¿Qué te parece? Estaban adorando en su ignorancia al Dios Todopoderoso. ¿Por qué ignorancia? Porque no lo conocían. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eran ignorantes esas personas? Porque no conocían a Dios. Habían hecho ídolos, habían hecho imágenes y daban toda la adoración, todo el honor, toda la reverencia, toda veneración a ellos en vez de dárselos al Creador, a nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Sin embargo, vamos a ver que Pablo nos dice en el libro de los Hechos, versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 24 al 29, nos dice de esta manera. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 25. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida. Él es el que nos da el aire y todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué te parece? Versículo 26. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo. ¿Se acuerdan quién fue el primero? Adán. ¿Sí? Y a cada nación le dijo cuándo y dónde debería de vivir. ¿Qué te parece? Por eso Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Versículo 28. Él nos da poder para vivir y movernos y para hacer lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Versículo 29. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de estas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. ¿Qué te parece? Por eso, mi hermano, su argumento va más o menos de esta manera. Dios es más grande que nosotros porque Él ha hecho todo. Versículo 24. Nosotros también formamos parte de su creación. Esto lo dice en la Reina Valera, en el versículo 26 y 28. ¿Cómo pues se atreve el hombre a adorar a algo que él mismo ha hecho? En el versículo 29 lo dice. Dice, cuando el hombre no quiere adorar a Dios conforme a lo que ha sido revelado en su palabra, el resultado siempre va a ser el mismo. El hombre llega a ser o inventar su propio Dios, que lo quiera reconocer o no, ese es su problema. Pero se adora a sí mismo, porque él lo hizo, la imagen, y a sus propios intereses y deseos. De esta manera, el hombre se exalta solo en vez de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 10 nos habla de una persona que subió al cerro y cortó un árbol grande, le empezó a quitar las ramas, le empezó a quitar la cáscara, ¿sí? Y le dio frío en el monte. Y dice la escritura que hizo fuego y se hizo carne asada.
¿Qué te parece? Con la cáscara, con las ramitas, hizo leña y cocinó carne asada para alimentarse. Y después dijo, bueno, pues ya comí, ya tengo calorcito del fuego, ¿a quién le voy a agradecer? No conozco a ninguno que merezca mi agradecimiento. Y digo, bueno, pues del tronco que bajé voy a hacer una imagen. Y lo talló y empezó a darle forma a ese tronco hasta que formó una imagen. Y cuando ya obtuvo la imagen lista, la puso paradita en el terreno, se hincó y le agradeció. Pero ¿cómo va a ser posible que ahí representara al Dios vivo que nosotros conocemos? Esa imagen que él hizo no era Dios, ni había vida en él. ¿Por qué? Porque lo hizo el mismo hombre. Y Dios no es creado, Dios es creador. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que esa adoración es una adoración, ¿qué dijimos? Una adoración ignorante. ¿Te imaginas? Si tú te postrabas antes ante un palo, ante una imagen, es una adoración ignorante. Ahora vamos a ver cuál es la adoración vana. Esta adoración vana, mis hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 1 al 9. Y dice de esta manera: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrata a su padre o a su madre tendrá que morir. Versículo 5 y 6. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Eso les contestó Jesucristo a los fariseos. El versículo 7 dice: son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías. Versículo 8: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Versículo 9: de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. O sea, hermano, que en aquel tiempo había doctrinas de hombres, había reglas que el mismo hombre ponía, ¿sí? Religiosos, para decirles que Dios estaba diciendo eso y no era cierto. Los judíos seguían las enseñanzas y las prácticas, las cuales no tenían el respaldo de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les preguntó: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con sus tradiciones? En el versículo 3 dice que también les dijo: habéis invalidado, ¿sí?, el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y versículo 6 dice: lo más trágico es que en vano honraban a Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, lo que les decía. Por eso está la adoración vana, haciéndole creer a la gente
que Dios mismo les había dado esas reglas. Ahora vamos a ver cuál es la verdadera adoración. La verdadera adoración, mis hermanos, viene en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, y dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu Santo. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Fuera la adoración vana, fuera la adoración ignorante. El que ofrece adoración verdadera hace todo lo contrario de los otros dos: la adoración falsa, vana, y la adoración ignorante. Esta persona que adora a Dios, hermano, hermana, con todo su corazón, en espíritu y en verdad, y de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, que es la verdad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que adorarle en espíritu. En Romanos 1:9 dice: yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, dice el apóstol Pablo, y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. En Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Por eso, mi hermano, tenemos que estar orando los unos por los otros. Mi hermano Rufino, oramos por usted, por la hermana Mireya, por su hijo, por Brian, por su hija, por su nieta, ¿sí? Y vamos por todos los hermanos que el Señor nos va recordando a través de la oración. Por eso, mi hermano, la adoración que Dios desea no tiene que ser carnal, ¿sí? No tiene que ser por sentir bonito, ni por diversión, ni de una forma superficial, que eso significa: lo adoro sin sentir nada, una formalidad fría. Por eso es necesario que adoremos de corazón. En Romanos 6:17 dice que la salvación nos proteja como un casco y que nos defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Es decir, tenemos que adorar con entendimiento. Tenemos que hacerlo de buena voluntad, con amor, con gozo, cuando oramos a nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 24, nos dice: por eso, demuéstrenles su amor, para que las iglesias que los envían sepan que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. ¿Qué te parece? Eso es adorarle en espíritu. Ahora, adorarle en verdad, ¿cómo debe de ser? Bueno, adorarle en verdad significa, mis hermanos, en Mateo 7:21, que nos dice de esa manera: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. En la versión Reina Valera dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No es suficiente servirle a Dios conforme a mi propio gusto, a mi propio criterio, en mi propia manera, sino que tenemos que servirle de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros.
Y ya para terminar, mis hermanos, el tema, vamos a concluir con estas preguntas. ¿Qué clase de adoración, mi hermano, mi hermana, está usted ofreciéndole a Dios? Dios busca a verdaderos adoradores. ¿Es usted uno de ellos? Si es así, lo felicito. Le toca seguir adorando a Dios. Dejemos la adoración ignorante. Dejemos la adoración vana y hagamos la adoración verdadera, que es que le adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27, dice: Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque de cierto es que no está lejos de nosotros. ¿Qué te parece? Y obedeciendo para alcanzar así la eternidad, donde le adoraremos por siempre. Porque en Marcos 16 dice: los que crean en mí y serán salvos, y se bauticen, serán salvos. Pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. ¿Qué te parece? 3 tipos de adoración. Y con este tema, mis hermanos, damos por concluido la serie de 52 temas diferentes. Esperando de todo corazón, mis hermanos, que haya sido de bendición, de edificación y de crecimiento para su vida espiritual. ¿Qué le parece? Mis hermanos, vamos a orar por las necesidades. Si tiene alguna necesidad, póngala ahí en los comentarios y en nuestro tiempo de intercesión vamos a orar por su necesidad. Y que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te agradecemos la oportunidad que nos dice de estar en contacto en todo el mundo, mi Señor, para que tu mensaje sea escuchado y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Entonces, gracias por la vida de mi hermano Rufino Hernández, por la vida de mi hermana Mireya Rangel, por la hermana Mireya Guerrero, por mi hermana Leticia Osuna, Graciela Osuna, perdón, por la vida de mi hermana Leticia Águilas 8, por mi hermana Leticia García, por la vida de mi esposa Blanca Madrigal Torres. Bendigo en este momento y te pido sanidad divina, mi Dios, sobre la vida y los ojos de mi suegra, Graciela Torres Barbosa. Te pido también, mi Dios, que te manifiestes de gran manera, que esa operación, esos estudios, mi Señor, vayan dando testimonio de que tú le pusiste ojos nuevos a mi suegra. Gracias, mi Dios, por mi hermana Lupita Guerrero, por mis sobrinos Jonathan y por Luis Enrique, que seas tú glorificado en ellos, y Miguel Ángel. Gracias te damos, y a ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, nos vemos primeramente Dios el día lunes con los temas matrimoniales. Bendiciones y terminamos con el texto: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Apocalipsis 22, 21. Bendiciones.